Buenos días, ¿cómo andan estudiantes? Bueno, espero que todo bien en este 2 de abril, acá con este efecto que uno trata de darle para poder conmemorar este día también que tiene que ver con una guerra que pelearon chicos de la edad de ustedes, ¿sí? En gran mayoría chicos, pero también mujeres que fueron a la guerra y que muchas veces queda como olvidado, ¿no? En ese sentido, lo que vamos a generalizar en este tema de inicio, o en esta reflexión que no quería dejar pasar antes de dar comienzo a lo que es la clase en sí misma, es básicamente el conjunto de lo que implica la causa Malvinas, ¿no? Una causa que nos une como argentinos y como argentinas, pero que en algún momento también fue parte de una complicidad social hacia la búsqueda que la dictadura había tenido con esta última carta que se llamaba Malvinas, ¿no? Si la guerra de Malvinas salía bien, el conjunto de la sociedad iba probablemente a aplaudir la gesta, ¿no? ¿Por qué digo esto? Desde algún fundamento teórico social. Ahí aparece la imagen de dos fotos, ¿sí? Son parte también de un estudio que fui haciendo a través de los años y que no es nada, no es ninguna genialidad, es simplemente la observación de dos fotos en donde la sociedad en un 2 de abril aplaude a Galtieri como el gran estandarte de lo que había que hacer en ese momento, recuperar las Islas Malvinas, e incluso cantan el himno nacional con una persona que representaba un proceso militar que hasta ese momento estaba desapareciendo sistemáticamente a las personas, ¿sí? Y acá hablamos del contenido de la identidad, desaparecer, encerrar a las personas sin darle la posibilidad de un juicio justo. Y por eso tenemos algo que se llama justicia, ¿no? Por eso tenemos algo que se llama ciudadanía. Una ciudadanía que queremos hacer día a día y construir como parte de un mismo territorio. Cada ciudadanía, cada sociedad es distinta, hay 200 y pico de sociedades en el mundo. ¿A qué voy con esto? Que la otra foto es la de la misma gente en el mismo lugar 2 meses después, pidiendo la destitución de aquella persona que nos había llevado a una guerra totalmente desmedida, bajo los parámetros de la ignorancia, y que no hizo más que cargar de sangre a la historia nacional. Y por supuesto, desnutrir diplomáticamente hablando las consecuciones que se habían logrado desde 1966 con la presidencia de Arturo Illia por las vías diplomáticas para conseguir la soberanía, si bien la realidad es que estábamos muy lejos, como lo estamos en la actualidad. Entonces, en ese recuerdo, en esa rememoración, conmemoración, no quería dejar pasar un contexto ideológico y político que se vivió por aquellos tiempos, mediante el cual la sociedad, de alguna manera, y esto es para el debate en vivo, ¿no? me produce una contraproducencia el hecho de estar lejos de la opinión de ustedes, que es lo que más me interesa, pero en donde yo creo que en el análisis final, esa búsqueda de cierto nacionalismo que intentó hacer la dictadura, conllevaba también a la práctica de un sufragio, porque la gente ya necesitaba de democracia, conllevaba también a un sufragio en donde ellos se iban a presentar como la carta democrática. Es decir, la idea de la dictadura era decir, bueno, nosotros arreglamos el país, fuimos a la guerra, recuperamos Malvinas y estamos listos para las vías democráticas. Esa era la gran carta, además del desvío propagandístico que hicieron, ¿no? En realidad lo que sucedió fue un desastre, en donde los soldados se nos morían de hambre y frío, en donde aquel que no cumplía con ciertas normas era estaqueado y en forma de penitencia, en donde la maquinaria de guerra argentina no era ni parecida a la maquinaria de guerra de un imperio como es Inglaterra, ¿no?
Y en esto no es justificar, en esto lo que uno trata de hacer es asemejar la locura de lo que significó la Guerra de Malvinas. Y ahí habían políticos de la talla de Raúl Alfonsín, o organismos de derechos humanos, o las madres de Plaza de Mayo, que decían que esto era una locura, pero eran los menos escuchados, hasta que por supuesto se descubre la verdad, y era que no era lo que decía la dictadura, que la guerra la estábamos ganando, no era lo que decían los medios gráficos, que estábamos ganando, era lo contrario. Mario Kempes, jugador de fútbol de la selección campeona de 1978 en el Mundial, mientras desaparecían gente en la ESMA, se estaba haciendo la final del mundo en la cancha de River, 1978, los jugadores no son culpables, ¿sí? Pero Mario Kempes decía algo muy cierto. Yo estaba en Europa y las voces que se escuchaban en Europa respecto del famoso triunfo argentino en Malvinas no era así. Nosotros veíamos otra campana, y en eso sentíamos que les estaban mintiendo a nuestras familias, a nuestra gente querida, y que muchos de esos pobres pibes que se fueron a la guerra no volvieron más. Y eran pibes de la edad de ustedes y eran jóvenes, inexpertos. La Argentina nunca había sido una maquinaria de guerra, ¿sí? Entonces, bueno, no quería dejar pasar ese proceso, esa parte de la historia en donde Malvinas nos identifica como ciudadanos y ciudadanas hoy, ¿no? Es parte de nuestra identidad, es parte de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Tenemos que llevarlo y guardarlo como eso, ¿no? Es como la construcción de nuestra ciudadanía. Una ciudadanía que a lo largo de los años se va construyendo en base a la diversidad de gobiernos y pensamientos. Yo acabo de nombrar una dictadura, ¿sí? Si nos vamos más para atrás en el tiempo, tenemos que hablar del Estado conservador en un contexto de búsqueda de nacionalismo. Es este germen nacionalista que después, muchos años después, la dictadura le va a poner un énfasis específico, ¿no? La guerra de Malvinas, porque es parte de la Argentina, y esto es cierto, las Malvinas, por cuestión geográfica, son argentinas. El tema pasaba por otro lado, que era la forma en que se discutía esa soberanía de la guerra, de las Malvinas, ¿no? Y era este mecanismo de guerra que muchos entendían que no, ¿sí? Yo en ese tiempo era chico, y el tiempo hizo que yo me hiciera amigo de alguien que es muy querido para mí y que es excombatiente de Malvinas, ¿no? Y bueno, después lo pude ver desde que yo tuve 4 años dando charlas sobre Malvinas. Y es muy importante esto del germen nacionalista, ¿no? Que era ser nacional, que era ser argentino. Cuando acá, durante el Estado conservador, 1880 a 1916, había una gran preponderancia de inmigrantes que venían con nuevas ideas que se contraponían definitivamente con lo que ese Estado, ¿sí?, en cierta medida unipersonal, tenía como decisión. No digo unipersonal porque era tejer alianzas entre distintos partidos políticos. Entonces se buscaba, mediante el festejo, por ejemplo, de los 100 años de la Revolución de Mayo, tratar de entender el nacionalismo argentino desde un lugar específico, ¿no? Y en ese Estado conservador, como decía Sarmiento, guarda, porque nosotros tenemos que mirar el capitalismo, ¿sí? Sarmiento tenía esta idea de que lo anglosajón era mejor, de que lo europeo era mejor, y decía, tenemos que mirar el capitalismo, pero así todo le ponía un guarda, ¿sí? Ojo, tiene que ser un capitalismo responsable, no podemos vender el país a cualquiera, ¿se entiende? Que es lo que en definitiva pasó durante el Estado conservador, ¿sí? Mucho endeudamiento para generar cierta prosperidad económica que en definitiva terminó conllevando a que en el medio hubieran canalizaciones, hubieran personas, hubieran comisionistas que se quedaban con una comisión de los préstamos que se pedían al exterior para, por ejemplo, fabricar trenes. Entonces, si Inglaterra te prestaba plata, no es que se la prestaba al país, digamos, se la prestaba al país, pero en el medio había un comisionista que había trabajado para conseguir ese crédito. Bueno, esa parte, había una porción de crédito que se la quedaba el comisionista, entonces acá ya llegaba menos de lo que se había pedido. Y en el medio se distribuía ese dinero para otras cuestiones que se iba perdiendo, ¿sí? Era como ir sangrando de a poquito, y cuando llegaba la plata a la Argentina ya no servía para nada, porque el mercado internacional decía que ese dinero no servía, porque ya no había cómo hacerlo producir.
Así que bueno, nos quedamos, antes que se me corte el video, con 1916, cuando iniciaba en toda América un populismo, ¿sí? Que se supone el populismo, un término difuso que después vamos a analizar mucho más adelante, pero que cuando se habla del populismo americano, en realidad lo que se está dando cuenta desde los partidos políticos o desde otros espacios geográficos en el mundo es de un populismo despectivo, ¿no? Ahí están los americanos populistas. Y guarda, porque el populismo también es de derecha, ¿sí? No podríamos hablar de movimiento justamente en ese periodo de tiempo, 1918 en adelante, no podríamos hablar de ese periodo de tiempo sin cierto populismo de partidos políticos autoritarios, regímenes autoritarios, que no entendieran la parte populista, ¿sí? Entonces guarda con el término populismo es un término difuso, que hay que entenderlo y apropiarlo de distintas maneras, ¿no? Por eso conlleva un análisis antes de dar cuenta de lo que sería el populismo. Entonces ahí se quería instruir en la Argentina una nacionalidad un poco más desde lo popular, ¿no? Para aquellas personas que no podían acceder al Estado de la misma manera que lo podía hacer la clase de élite, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece Irigoyen y los populismos en América. Parte de esto, cuando llega el golpe de Estado de Irigoyen, empiezan los regímenes autoritarios totalmente basada su idea en ese presente de estos regímenes que yo nombraba antes, ¿no? En Europa se empieza a dar una serie de regímenes autoritarios y empieza a haber una movida fascista que hace que los militares argentinos la tomen, ¿no? Entonces la manera de construir ciudadanía después del golpe de Irigoyen no era la misma que tenía el irigoyenismo, más basada en lo popular, en el pueblo, en el acceso al Estado de ciertas personas que antes no lo tenían. Se logra instaurar, por ejemplo, entre otras cosas, la universidad como una universidad para todos, ¿sí? Entonces a partir de ahí la construcción de lo que va a ser el post-1930 es distinta, es una construcción ciudadana totalmente distinta, los valores eran otros. Y así es como la historia nos va marcando el rumbo, ¿sí? Hasta que, bueno, después tenemos este análisis que yo hice de la dictadura de 1976, pero en el medio tenemos el peronismo. Fíjense la cantidad de estados que acabo de relatarles, ¿no? Por consiguiente, cada uno de esos estados también va a percibirse desde una idea teórica construida en base a otros, ¿no? En base a otros que han teorizado sobre lo que estaba relatando recién. Por ejemplo, hablar del estado de bienestar, ¿sí? Implica hablar de un estado mucho más participativo para el acceso general del pueblo, ¿sí? Hablar de un estado neoliberal implica que nos olvidamos de esto del bienestar, reducimos mucho más lo nacional, ¿sí? Que el Estado participe poco y que nos regule el mercado, ¿sí? Un mercado internacional que es netamente beneficio para el capitalista, ¿se entiende? Entonces se restringe desde la posibilidad de un Estado más participativo la posibilidad del pueblo de acceder a una misma igualdad, a una misma dignidad. Ahora, ¿qué decía Marx respecto de esto, ¿no? Nosotros estamos hablando ahora de bienestar neoliberal, ¿sí? Totalmente la antítesis uno de otro. Marx decía que el Estado, en cuanto Estado, era el mayor generador de desigualdad, ¿sí? Entonces fíjense la otra idea que aparece ahí, como queriendo entrar entre una y otra, y dice, bueno, el Estado en realidad es el que genera desigualdad. Un Estado, y ahí viene la dignidad de la persona, tiene que estar capacitado para brindarle a sus ciudadanos y ciudadanas una mayor igualdad, que es el contenido de las clases anteriores, ¿sí? La mayor igualdad para las personas, ¿sí? Es la valoración de la identidad nacional para un Estado. Si todos están contentos, si todas están contentos, y todos y todas tienen los mismos derechos, entonces es un Estado bastante igualitario, y ahí se produce el choque, ¿sí? Hay derechos que son universales, que son derechos ganados, que son derechos que se vienen haciendo incluso desde normas consuetudinarias a través del tiempo, que en cuanto son generadores de desigualdad, ¿sí? Tienen que dar paso a un nuevo derecho, ¿sí? Que produzca nuevamente la igualdad. ¿Se entiende? En cuanto aparece la desigualdad por medio de un derecho, tiene que aparecer otro derecho catalogado y universal que le dé una nueva especificidad
a la ciudadanía, ¿sí? Para lograr que ese Estado sea mucho más igualitario. Si una persona es juzgada, ¿sí?, por algo que en realidad esa persona, y le hacen firmar, usted es culpable de tal cosa, y esa persona no sabía que entre los derechos humanos dice que en realidad no era culpable y no se atenía a esa ley, a las consecuencias, esa persona está avalada por los derechos humanos, que son internacionales, y son la dignidad de la persona y es la igualdad de las personas. Entonces ahí no se puede culpar a esa persona de haber firmado en conformidad a algo que en realidad no sabía, que algo que desconocía. Entonces dentro de esas normas rige una ciudadanía que también tiene que conocer los derechos. Y por eso hacemos mucho hincapié en esto de la igualdad, ¿sí? Y fíjense la diferencia entre estos dos estados, entre el estado de bienestar y el estado neoliberal. Mientras el neoliberalismo acató en los 70s y los 80s una manera dictatorial de llevar adelante ese capitalismo, ¿sí?, privatizador, el estado de bienestar lo que decía es no, el Estado es el que tiene que regular. En la actualidad, y dejo esto abierto a la reflexión final, en la actualidad se cuestiona la participación del Estado en los años anteriores en cuanto al desabastecimiento educativo, pero guarda también en cuanto al desabastecimiento de la salud, ¿sí? Y hoy quizás estemos sufriendo un poco las consecuencias de esa no participación del Estado en cuanto a lo que tiene que ver con la dignidad y la igualdad de las personas. Una igualdad y una dignidad que al día de hoy, como dije en la primera clase, existe. ¿Qué hacemos para cambiarla? Porque si nosotros nos vamos de vacaciones y pasamos por el riachuelo, ahí hay gente que se está bañando y hay gente que vive y que come y que sueña y que piensa a la vera del riachuelo. Pero para nosotros es parte de lo natural. Y bueno, ellos también y ellas también son ciudadanos y ciudadanas. Para el debate en clases. Veremos cómo podemos reflexionar todo esto sin que la virtualidad nos condicione. Un abrazo y saludos para todos y todas.